Saludos a todas y a todos. En la clase de hoy queremos ver cómo Bob Jessop y la teoría del Estado más actual entronca, por supuesto, con la teoría del Estado, con la Staatslehre alemán más clásica, para avanzar sobre esa base. Es importante porque la ciencia se caracteriza por ser un saber acumulativo. No es muy sensato pretender que vamos a inventarnos una teoría del Estado y una ciencia política que desoye todo lo anterior, sino que al revés. Seguimos mirando a los clásicos porque son los que hicieron las preguntas correctas, aunque las respuestas van cambiando con el tiempo. Sobre la base de Jelinek, Bob Jessop va a analizar los tres elementos más importantes: el territorio, la población y la administración. El primero es el llamado en términos alemanes el Staatsgebiet, ¿no? El territorio. El territorio hace referencia a esa fijación de fronteras donde tiene lugar la capacidad de establecer una jurisdicción, ¿no? Y por tanto, lo que diferencia el Estado moderno de cualquier otra forma de estatalidad antigua tiene que ver con que hay una suerte de contrato, lo que Carl Schmitt, vamos a ir repitiéndolo, dijo que es la base del contrato moderno. Él dijo que si el pienso luego existo es el comienzo de la filosofía moderna, el te protejo luego te obligo es la base de la teoría del Estado moderno. Y por tanto, por un lado está el contrato y por otro lado está la estacionalidad, la estabilidad. No olvidemos que Estado tiene la ST, que, insistimos, en el lenguaje indoeuropeo tiene que ver con estabilidad, con permanencia. ST es lo que aparece en estructura, en constitución, en estar, en estatua. Es decir, es una idea de algo que permanece. Y por eso hay dos referencias clásicas muy relativas a lo religioso como un elemento configurador, ¿no?, de lo político, por un lado, y por otro también a la política también como un elemento que establece que te construyen tus enemigos. Lo traduzco de una manera comprensible. Por un lado está Lutero, que al establecer la Biblia en lenguas vernáculas permite la construcción de los estados nacionales al buscar un referente compartido en una lengua compartida, ¿no?, frente al papado, los imperios, y por otro lado la Paz de Westfalia de 1648, que establece de alguna manera la sociedad internacional, internaciones, ¿no?, y por tanto es un reconocimiento de que hay unas fronteras respetadas por los demás estados, que también va a ser lo que de alguna manera va a poner en marcha el Pacto de Tordesillas en el ámbito latinoamericano entre España y Portugal. Aquí es importante, en lo que tiene que ver con el territorio, como uno de los elementos configuradores del Estado, aquello que Benedict Anderson planteó como las comunidades imaginadas. Todos los estados se establecen con una vinculación territorial a la cual vinculan de una manera mítica. Es conocido, también otros historiadores como Hobsbawm lo han demostrado, ¿no?, como mitos relevantes de países que intentan anclar en el pasado su razón de existencia en el presente, han construido esas identidades sobre elementos falsos, ¿no? Ahí está el kilt, ¿no?, la falda escocesa, que no es sino un invento del siglo XIX inglés, ¿no?, para que no se enganchasen en los telares los trabajadores, y que después es adoptado, ¿no?, como un símbolo de identidad escocesa, pero que en absoluto pertenece a esos pasados míticos que en nuestras sociedades actuales tan saturadas audiovisualmente reforzamos. Estoy pensando en la película Braveheart, que creo que en América Latina se tradujo como Corazón tan bravo o algo similar, con Mel Gibson, donde ese remedo, ¿no?, de personaje histórico, que es William Wallace, ¿no?, del cual solamente hay un documento que demuestre su existencia, se configura como uno de los grandes referentes de la identidad independentista escocesa, hasta el punto de que en el castillo de Stirling, supuestamente el que correspondería históricamente, aunque sobre la base de ese único documento, a William Wallace, se inauguró una estatua donde se le puso el rostro de Mel Gibson, ¿no? En España también es muy típico, ¿no?, esa identificación con figuras como el Cid Campeador, que realmente mató a más cristianos que árabes, ¿no?, pero sin embargo contribuyó, ¿no?, a construir esa configuración mítica de España como una España católica, de Santiago Matamoros, como una unidad de destino universal basada en elementos católicos, que eso después también se llevó a América Latina. Bien, decía que
las comunidades imaginadas lo que están estableciendo es un anclaje ancestral de realidades que son construcciones. Es muy importante entender que tanto la religión como la nación, lo vimos en una de las clases anteriores, son elementos que construyen identidad y por tanto que construyen trascendencia y que construyen un nosotros que puede trascender el número a su vez, ¿no? La religión o la nación son de las pocas realidades que pueden unificar a una ciudadanía en sociedades muy amplias que pueden construir una paz social sobre la base de esa identidad compartida, que son construcciones, que duda cabe, pero que tienen esa capacidad de aunar a cientos de miles y millones de personas que se consideran parte de una misma familia sobre esas bases nacionales o sobre esas bases religiosas. Pero sí que es cierto que las comunidades imaginadas, esa idea histórica, pues es un albur, es un azar histórico. Portugal podría ser hoy parte de España y Cataluña podría ser hoy parte de Francia. Hay países como Panamá que se construyen, aunque hoy tienen una identidad muy consolidada, solamente por los intereses de la construcción del canal. Prácticamente toda la construcción latinoamericana podría haber tenido otros contornos si el desarrollo de la independencia hubiera tenido otros desarrollos. Por tanto, creo que hay que entender que esas identidades nacionales tienen mucha fuerza para cohesionar grupos sociales muy amplios, pero que intentar eso, sostenerlo sobre realidades históricas, es muy complicado. Regresando otra vez al caso de España, solamente la invasión francesa de 1808 es la que otorgó una identidad nacional existencial al conjunto de España. En aquel momento es cuando se empieza a utilizar una bandera que todavía no existía, que era una bandera para diferenciarla de la bandera de los franceses que habían invadido el país. Incluso no había un himno, sino que funcionaba como un himno unificador, una jota que de hecho decía: la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española. Por tanto, las comunidades imaginadas son muy importantes a la hora de unificar grandes cantidades de población, pero su sustrato no es un sustrato racional ni un sustrato que resista a la mirada histórica, sino que son convenciones que siempre pretenden presentarnos mejor de lo que somos, que también es lo que sirve en las selecciones de fútbol, ¿no? De alguna manera, esas victorias de nuestras selecciones nacionales frente a otras selecciones nacionales es una manera vicaria, una manera interpuesta de concedernos una importancia que por nosotros mismos quizá nos costaría más, pero que nos hacen sentirnos bien. Al final, las naciones son formas indirectas de liberar nuestra angustia. Bien, el territorio, no olvidemos que en toda la teoría política clásica es muy relevante, puesto que es el espacio de las guerras, ¿no? Cuando Charles Tilly o Michael Mann establecen la guerra, la coerción, como un elemento esencial de la construcción estatal, tenemos que entender que los territorios eran un lugar esencial porque también era donde estaba estabilizada la población y por tanto esa vinculación entre población y territorio era algo muy estable porque no existía el desarrollo de los transportes y las comunicaciones que tenemos en el siglo XXI. El segundo elemento, el llamado Staatsvolk, es decir, la población, es importante entenderlo como el ámbito donde funciona la palabra clave de la vida social, que es la idea de la reciprocidad. La población puede convivir en un espacio nacional en tanto en cuanto encuentre claves para su comportamiento recíproco. En el momento en que no hay razones para no engañar al otro o para no beneficiarte del otro o para no hacer trampas con el otro, desaparece la posibilidad de la construcción social. Ahí tenemos que entender el planteamiento histórico de Platón cuando planteaba la idea de la gran mentira, es decir, que todos somos hijos de la madre tierra y que ella es la que nos ha repartido los diferentes espacios, pero tenemos que obedecerla puesto que todos somos hermanos. Esa Brüderheit, esa idea de que todos somos hermanos es una de las razones que pueden explicar por qué soportamos las desigualdades. Y por eso recuperamos otra vez la idea que donde toma sustento, porque somos sujetos racionales, es en la población, esa idea de la religión y de la nación como grandes agregadores que operan sobre la base de esa
de esa reciprocidad. Ocurre a menudo ya en el siglo XXI, bueno, pues gente que se desencuentra y que no tienen nada que ver y que no tienen relaciones en común en sus ciudadanías, cuando en un viaje, en turismo, en un país extranjero se encuentran nacionales de Colombia, de Venezuela, de España, de Argentina, bueno, pues de repente se reconocen sus iguales y ahí ocurre algo que hace valer ese reencuentro, ¿no? Y que tiene que ver en el fondo, ya digo, con esa reciprocidad que en el fondo es una manera de sentirnos cuidados. En la idea de la población es muy importante, y eso le dedica tiempo, pero también Boaventura y otros autores, a la idea de frontera, que es ese espacio donde el territorio cobra una virtualidad diferente, porque las reglas son diferentes a un lado y otro de la frontera. Y por tanto, la población que vive en ese territorio está construyendo reglas diferentes. Invito a que veamos películas como Sombra de Honor de Tommy Lee Jones, donde plantea toda la conquista del oeste norteamericano muy alejada de la lógica de las películas de John Ford y esa épica norteamericana, que también valdría, ¿no?, en países como Argentina, donde la campaña del desierto, que prácticamente exterminó a todas las poblaciones originarias, se mira desde un aspecto épico que no pregunta, ¿no?, a las víctimas. En el ámbito de las cruzadas es muy importante el libro de Amin Maalouf, Las cruzadas vistas por los árabes, ¿no? Siempre preguntar el punto de vista de los masacrados nos permite tener otras perspectivas. Decía que la frontera es un espacio de construcción. Las películas de Hollywood, de John Ford o toda esa épica norteamericana con Griffith, El nacimiento de una nación, bueno, pues dejan de lado los pueblos originarios, las comunidades negras y también las mujeres, que es lo que va a rescatar la película Sombra de Honor de Tommy Lee Jones, donde se pregunta, oye, ¿y las mujeres qué papel desempeñaron en la conquista del oeste? O también la serie Deadwood, que muestra una mirada mucho menos complaciente y amable de lo que fue ese avance sobre el territorio de las comunidades inmigrantes americanas. Bien, el tercer elemento que plantea la teoría política clásica, ya digo, con Jelinek como referente y de que después lo va a tomar tal cual Weber, es la idea del Staatsgewalt, es decir, de la administración. Ahí la administración, simplemente plantear que la administración existe en tanto en cuanto tenga una construcción referida al interés colectivo. Y ahí es importante entenderlo porque nos va a ayudar después a comprender otros elementos del Estado. Una administración que quiera ser legítima, es decir, que quiera tener autorización política y por tanto obediencia, cuyas órdenes sean obedecidas, tiene que actuar en nombre de un interés colectivo, ¿no? Y ahí hay tres elementos que conviene que referenciemos para entender la complejidad también del funcionamiento del aparato del Estado. Por un lado es su propia supervivencia, es decir, que el aparato del Estado es capaz de poner en marcha mecanismos de autodefensa para defender no los intereses de clases, no otro tipo de intereses, sino su propia supervivencia. Y ahí no es que haya una conspiración, ni una mano invisible, ni una lógica que esté pensando como en Matrix el funcionamiento, sino que las diferentes funcionalidades y los diferentes intereses de la gente que opera dentro del aparato del Estado conspira, piensa, actúa para mantener esa supervivencia. En segundo lugar, muy vinculado a esto, esa supervivencia del aparato del Estado coadyuva para que funcione el interés colectivo, ¿no? Porque el fracaso del Estado podría ser el fracaso de ese elemento colectivo, y el elemento colectivo no termina de hacerse valer si el instrumento compartido de defensa de los intereses colectivos no funciona, ¿no? Por eso la privatización del Estado no deja de ser casi sinónimo de la lesión de los intereses colectivos, ¿no? Y por último, el Estado tiene que ser, si antes hemos mencionado la religión y la nación como dos grandes cementos sociales capaces de conectar a intereses diferentes en amplios espacios territoriales, el Estado es el gran articulador de esos intereses, ¿no? Y sobre todo lo hace porque es el que va a articular, la religión va a articular la nación y va a articular un interés colectivo con un mensaje de equiparación de los intereses de todos los miembros del Estado sobre la base de ese cuidado compartido. Bien, no se extrañe
que la estadística, que nace en el siglo XIX, sea una herramienta de control social. Porque el Estado no es que tenga, lo hemos venido planteando, no es que tenga que defender el interés colectivo, sino que tiene que defender la percepción de que defiende el interés colectivo. Y con eso basta. Es verdad que en el medio y largo plazo la no defensa del interés colectivo va a generar desafección ciudadana y, por tanto, revuelta, rebeldía, revolución. Pero sí que es verdad que la capacidad de establecer un discurso que presente al Estado y a la razón de Estado como la defensa de los intereses colectivos, bueno, pues va a permitir ese control social al cual va a ayudar la estadística históricamente y hoy otros mecanismos como puede ser la lectura del ánimo social en las redes sociales, todo lo que tiene que ver con el Big Data. Hay algo que conviene recordar y es que hasta la Revolución Francesa todas las utopías son estatistas, es decir, todas las utopías son la construcción de un gran Estado, o sea, la República de Platón, la Ciudad del Sol de Campanella, la propia utopía de Tomás Moro. Sin embargo, a partir de la Revolución Francesa todas las utopías son antiestatistas. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa se ve en el cuadro que hemos apuntado de Francisco Goya, el ejército napoleónico sin rostro, racional, uniformado, paralelo, es decir, con capacidad de autoorganizarse para matar, genera una sensación de amenaza que va a explicar por qué a partir de la Revolución Francesa todas las utopías son antiestatistas. Pensemos también en una referencia que nos acompaña durante este seminario, que es Fouché. El Fouché expresado en el libro de Stefan Zweig como ese tipo que va a empezar siendo un revolucionario sanguinario y carnicero en Lyon, con la Revolución Francesa, va a estar con Robespierre, va a traicionar a Robespierre, va a estar con los ejecutores, ¿no?, de los jacobinos, va a estar después traicionando a los jacobinos, va a estar con el directorio, va a estar con Luis XVI, va a estar contra Luis XVI, va a firmar su ejecución, va a estar con Napoleón, va a estar contra Napoleón, y este tipo que controla, ¿no?, todo ese espacio de tiempo, lo hace sobre todo porque es director de policía. La policía, lo político, lo público, lo colectivo. Y este tipo, como director de policía, tiene información. Y eso nos lleva al planteamiento que va a adelantar Jessop de tener que añadir un cuarto elemento a la hora de explicar el Estado, donde establece que no basta solamente el territorio, la población y la administración, sino que también tiene que estar la idea de Estado. ¿Por qué? Porque la construcción de una idea de Estado va a ser determinante para qué Estado vamos a tener, para qué Estado vamos a luchar, contra qué Estado, ¿no?, vamos a movilizarnos con una acción colectiva crítica o simplemente porque vamos a aceptar ese tipo de Estado. No nos olvidemos también que cuando Marx y Engels buscan un adjetivo para el Estado moderno, en el Manifiesto Comunista, entre todo el abanico de posibilidades, lo adjetivan como representativo. Y esto nos lleva a no olvidar que el Estado, y esto hemos insistido y vamos a seguir insistiendo durante el curso, el Estado va a ser siempre parte del problema y parte de la solución por esto mismo. Va a ser parte de la solución porque es capaz de unificar muchas voluntades, es el gran cemento social, el Estado es la maquinaria más perfecta de construir obediencia, pero al mismo tiempo el Estado es parte del problema porque su condición representativa permite que sea un grupo muy reducido de personas quienes dictaminen la posibilidad de influir en toda una colectividad, ¿no? Ahí nos aparece un texto que vamos a acompañaros en el seminario de Norbert Lechner acerca de las estrategias de las minorías consistentes. Claro, también vamos a insistiros en esta idea porque una minoría consistente, capaz de discutir, de compartir, de reconocerse mutuamente los intereses, tiene una capacidad enorme en el aparato del Estado que no van a tener las mayorías incapaces de poderse poner de acuerdo precisamente por su número, ¿no? Eso es lo que explica las dificultades para construir un sindicato mundial, en cambio las facilidades que tiene el capital para reunirse en Davos, en la Trilateral o en cualquiera de los organismos en donde se encuentran repetidas veces. Bien, decía que el cuarto elemento, esta idea del Estado, nos permite entender que no vamos hacia el mismo lugar en virtud de la idea que tenemos de lo que debe ser el Estado, ¿no? Hay ahí lo que después lo veremos al final del curso, lo que llama Morlino la responsiveness, es decir,
la respuesta del Estado respecto de lo que esperamos del propio Estado. Y eso es una construcción intelectual. Y en ese sentido, todos los cambios que están afectando al territorio, a la población y a la administración, forman parte de una idea de Estado alternativo. Pensemos, por ejemplo, que en España está la cuarta ciudad más importante del Ecuador, ¿no?, por encima de Cauca o Santo Domingo, que está la Comunidad de Madrid, ¿no?, por la cantidad de ecuatorianos que están aquí, que implica que cuando hay elecciones generales los presidentes de Ecuador van a España a hacer campaña electoral. Al mismo tiempo, las transformaciones actuales y también su justificación, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo, están justificando nuevas formas de imperialismo que afectan a Estados Unidos, pero cuidado, también a Rusia, a Turquía, a Irán, a amplios ámbitos donde esta lucha imperialista o contraimperialista justifica un Estado que a su vez justifica un estado de excepción para defender la soberanía nacional. Por cierto, soberanía nacional que también ha cambiado radicalmente en el momento en que la capacidad de revolucionar el tiempo y el espacio por los transportes y las comunicaciones hace que la soberanía tenga que reinventarse, ¿no? En el caso europeo, toda esa cesión de soberanía desde los Estados nacionales a la Unión Europea forma parte de una reflexión que algunos quieren expresar como soberanía compartida, pero que, como vamos a insistir durante el curso, no deja de ser un vaciamiento democrático que tiene más que ver de estrategia, de silenciamiento de las voces populares que de justificación técnica por construir sociedades más integradas en amplios ámbitos territoriales. Bien, hemos señalado la idea de que la idea del Estado está muy vinculada a que vivimos en sociedades saturadas audiovisualmente y, por tanto, la capacidad de manipulación es al mismo tiempo más alta que en ningún otro momento de la historia, pero sin embargo la capacidad de tener la propia visión de la ciudadanía es más alta que en cualquier otro momento de la historia. Y ahí tenemos, como venimos viendo durante el curso, un conflicto donde esta mayor libertad de conocimiento puede caer del lado de la emancipación o del lado de la regulación. No es gratuito que toda la reflexión sobre la teoría del Estado crítica actual pues recurre a Gramsci, ¿no? Y esa idea de que en ese Estado ampliado no solamente está la base estricta del Estado, sino esa base más amplia que tiene que ver en la sociedad y que es la capacidad de conseguir ese bloque histórico, esa conestación, ¿no?, entre diferentes intereses que unifique a las diferentes clases sociales y permita una hegemonía que permita a su vez un gobierno pacífico. En cualquier caso, quien controle la idea del Estado va a establecer qué tipo de Estado es factible y qué tipo de Estado no es factible. Una de las frases típicas de la crisis del modelo neoliberal es: esto es lo que hay, there is no alternative, no hay alternativa, no hay posibilidad de construir otra cosa. Y por tanto, démonos cuenta de que uno de los elementos centrales del modelo neoliberal es habernos convencido, como nos alertó Joseph Stiglitz, de que no haya alternativa. Y esa inexistencia de alternativa no es sino una construcción intelectual que, si afecta a una idea de Estado, puede justificar cualquier tipo de automutilación de los derechos de cualquier ciudadano. La diferencia entre un pobre y un loser es que el loser va a interiorizar la culpa que le corresponde por su mala situación. Terminamos planteando que necesitamos una definición de política, y ahí la política no deja de ser aquella parte de lo social que tiene que ver con la definición y articulación de metas colectivas de obligado cumplimiento. Con esta definición de política tenemos que entender que la política incorpora la idea de conflicto, pero la idea de conflicto como algo existente, por esa tensión constante entre nuestra condición individual y nuestra condición colectiva. Y le corresponde a la política utilizar el poder, como vimos, para gestionar el conflicto. No hay por qué vivir permanentemente el conflicto como haríamos en una lectura torpe de Carl Schmitt, sino que la política tiene que reconocer la existencia de conflicto por la existencia de intereses diferentes, la capacidad de imponer esos intereses o no, y por tanto el poder de uno, de varios o de todos, en términos democráticos sería el poder de todos, que es la manera de repartir el poder, es el que permitiría que la política sirviera a los intereses colectivos. Bien, terminamos planteando que en Jessop no es tan relevante definir qué es el Estado como qué es el poder del Estado. Es decir, en vez de detenernos constantemente en cuál es, lo vamos a insistir en clases posteriores,
cuál es la esencia del Estado, sino para qué sirve el Estado, ¿no? Y ahí vamos a ver que para definir el poder del Estado vamos a necesitar esa definición de Estado ampliado. Más adelante vamos a regresar a la definición de Jessop, donde aparecerán estos 4 elementos, pero lo vamos a dejar para más adelante. Hasta la siguiente clase.